¿Qué es lo que diferencia a un periodista de un buen periodista deportivo? Lo que de verdad diferencia a un periodista normal del mejor periodista deportivo son las fuentes de información que tiene y cómo las usa para conseguir y para contrastar las noticias. ¿Quieres saber qué es una fuente periodística? ¿Cómo conseguir tus primeras fuentes cuando eres periodista deportivo? ¿Y cómo se contrasta una noticia antes de contarla por la radio? Pues vamos al lío. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde sacan los periodistas las noticias que cuentan luego por la radio? Porque ya te digo yo que las noticias no nos las inventamos, ¿vale? A veces incluso pasamos días trabajando en una noticia antes de contarla. Y las noticias nos pueden llegar de muchos lugares. Estando en el lugar de los hechos, recibiendo un teletipo de una agencia de noticias, yendo a una rueda de prensa, haciendo un reportaje, preguntando en una entrevista, asistiendo a un evento como por ejemplo un partido, haciendo estudios, consultando estadísticas, haciendo encuestas e investigando. En cualquier caso, los periodistas tenemos que contar siempre la verdad y para confirmar que lo que contamos es verdad, nuestro deber y además nuestra obligación es siempre contrastar las noticias. Y una noticia se contrasta consultando las fuentes y se consultan preguntando para confirmar esos datos que ya tenemos. Esto, que te puede parecer muy difícil, en realidad es muy fácil y te lo voy a demostrar, pero vamos por partes. Lo primero, ¿cómo se consigue una noticia? En el periodismo deportivo hay tres vías para obtener una información o para conseguir los datos que necesitamos de una noticia para luego poder contarla en la radio. Primero, obviamente, lo mejor para contar una noticia bien y de primera mano es estar presente en el lugar del acontecimiento e informar desde allí, desde el sitio, como por ejemplo ir a un partido de fútbol o ir a una rueda de prensa, pero esto es cuando son actos o son eventos que conocemos con antelación que van a ocurrir. ¿El problema dónde viene? El problema es que algunas veces la actualidad es imprevisible y no sabemos dónde va a estar la noticia para estar presente en ese instante en el lugar donde están ocurriendo los hechos. Otras veces lo que hacemos es usar documentación para conocer los datos de la noticia que vamos a contar. Y esto lo hacemos cuando la información no es nueva y por eso podemos consultar todo lo que se ha publicado o se ha contado ya de esa noticia antes. La documentación la podemos sacar de los periódicos de ahora, de la hemeroteca, de libros o de una biblioteca. Y la tercera forma de conseguir una noticia es que nos la cuente una fuente de información. Es decir, que alguien nos cuente esa noticia. Porque cuando no podemos estar presentes en ese lugar donde ocurren las noticias, necesitamos que nos la cuente alguien que sí que ha estado allí o alguien que conoce todos los datos de esa noticia. Así que una fuente de información es todo aquel que nos proporciona la información y el mejor periodista es el que más fuente de información tiene, aunque a veces el problema está en la calidad de esa fuente consultada, porque, como te voy a contar luego, no te puedes fiar de todas las fuentes que tienes. ¿Qué es una fuente informativa y por qué es tan importante en el periodismo? Bueno, ya te he dicho que una fuente de información es todo aquel que nos proporciona la información, la persona que nos cuenta una noticia, pero ten muchísimo cuidado cuando elijas tus fuentes para contrastar una información, porque de elegir bien la fuente depende que cuentes una noticia fiable y verdadera o que al final acabes contando una mentira. Y te lo digo porque en la actualidad, aunque vivimos en la era de la información, a veces lo que predomina es la desinformación. Y por eso, la diferencia entre un periodista de verdad y otro que cuenta cualquier cosa es asegurarse que la información es veraz y para eso es necesario e imprescindible utilizar bien la fuente de la información. En el periodismo las fuentes son personas, publicaciones o documentos que nos proporcionan información. Las fuentes periodísticas son el origen de las noticias y por eso aprender a usar las fuentes es esencial para hacer un periodismo profesional y de calidad. Y ahora te estarás preguntando, Óscar, ¿las redes sociales son fuentes periodísticas? Bueno, ten muchísimo cuidado con las redes sociales, porque si en algún sitio tienes que ser especialmente cuidadoso con las fuentes y a la hora de contrastar las noticias que se publican, es en las redes sociales. Es como separar la paja del grano, porque tenemos que aprender a desenmascarar a los mentirosos. Tenemos que hacer una criba para saber qué es verdad de todo lo que cuentan. Y no porque sean todo mentiras, sino porque a veces son informaciones que son erróneas o simplemente son informaciones que están equivocadas. ¿Sabes lo que es el fact-checking? Bueno, el fact-checking es la práctica que consiste en comprobar y contrastar cualquier dato o información que aporte una fuente de información para garantizar que lo que contamos en la noticia es verdad. Para que sepas mejor cómo usar las redes sociales, tengo un vídeo para que hagas buen periodismo digital y para que seas el mejor periodista en Internet. Te lo dejo por aquí arriba porque actualmente las redes sociales sí, son también una fuente de información. No te voy a engañar, pero ojo, porque en las redes sociales es relativamente fácil que nos engañen.
Y es fácil que nos engañen porque millones de personas son ahora capaces de publicar informaciones de cualquier tipo, desde cualquier lugar y sin ningún tipo de límites. También pueden hacerse pasar por otras personas, difundir información que es inexacta o que es falsa, o fingir que están en un lugar y en realidad están en otro. Así que los periodistas somos como la policía de las redes sociales y nuestro deber es saber distinguir las fuentes de información erróneas, ya sean malintencionadas o tan solo equivocadas. Pero, por favor, que no te la claven, ten muchísimo cuidado. ¿Qué tipo de fuentes hay en el periodismo deportivo? Bueno, pues hay fuentes que pueden ser públicas y fuentes que pueden ser anónimas. Si la fuente es pública no pasa absolutamente nada porque digas en antena de dónde viene esa información y quién te la ha contado. Pero si la fuente es anónima, debes preservar siempre su anonimato. Y recuerda que una fuente no se revela ni siquiera ante un juez. En el caso de las fuentes anónimas, sí podemos decir que lo que estamos contando nos lo han dicho off the record, de forma confidencial o extraoficial, pero sin nombrar, sin decir el nombre de la fuente. Y en ambos casos, lo más importante es asegurarnos que cualquiera de esas fuentes son fiables y que la información que nos han dado es verídica y no es engañosa y que tampoco es interesada. Las fuentes de información, de forma básica, pueden clasificarse en fuentes primarias, que son las que contienen información original que todavía no se ha contado y que no se ha publicado, así que es original y se cuenta por primera vez, y fuentes secundarias, que contienen información primaria, sintetizada y reorganizada, es decir, es información que ya se ha contado o que ya se ha publicado y que se ha filtrado y que se ha interpretado. No es original y tampoco es la primera vez que se cuenta, como por ejemplo puede ser la información que aparece en los libros, en los periódicos o en cualquier otra publicación. Hay gente también que habla de fuentes terciarias, que son por ejemplo las bibliografías o los catálogos de información que hay en la biblioteca. También podemos dividir las fuentes de la información en fuentes oficiales y extraoficiales. Una fuente oficial es la información en la que no hay ningún problema en que digas de dónde viene la noticia. La puedes nombrar y la puedes citar. Se la puedes atribuir a la fuente. Por ejemplo, son las noticias que nos da un presidente, un jugador o un entrenador en una rueda de prensa, o que las ponen en su cuenta de redes sociales o que aparece escrita en la cuenta oficial de un club. No pasa nada por decir su nombre ni tampoco los apellidos cuando la cuentes en la radio. Fuente extraoficial es la que te da una información pero no puedes citar su nombre en antena, ¿vale? No puedes decir de dónde viene, pero su información sí te vale para ver por dónde va a seguir tu investigación cuando quieras contrastar luego una noticia. Imagina que te cuenta algo una fuente extraoficial y anónima. Y no puedes decir de dónde viene, pero sí puedes usar esa información para contarla. Aunque lo primero que tienes que hacer es contrastar lo que te han contado con fuentes oficiales. Por ejemplo, me cuentan de la negociación de un jugador con el club del que informo y yo le pregunto al director deportivo o al presidente para confirmar que esa negociación está en curso. Y si ellos me lo confirman, si esa fuente oficial me dice que sí, entonces voy yo y lo cuento. Y al revés, la información extraoficial también puede ser una segunda fuente para confirmar la información obtenida de una fuente de forma oficial. Una fuente de fondo es la que nos cuenta una noticia que se puede usar, pero atribuyendo esa información a una fuente genérica. Por ejemplo, decir que me cuenta un alto cargo de la federación que... Pero ojo, no damos el nombre en antena de ese directivo o de ese alto cargo. Tiene que ser algo más genérico. Está también la fuente de referencia. La información proporcionada como de referencia por la fuente se entiende que nunca va a ser mencionada. Por ejemplo, decir, los jugadores no se han puesto de acuerdo y han decidido realizar una segunda reunión. Lo que realmente distingue a un periodista bueno de otro periodista mediocre son las fuentes personales que le proporcionan información a título personal y particular. Lo que enriquece a un periodista siempre son las fuentes y por eso tener fuentes es muy importante en la profesión. En esta profesión a la que tenemos que destacar por ser objetivos y por ser honestos si queremos que tanto las fuentes como los oyentes confíen y se fíen de nosotros. Para que toda esta simbiosis entre fuente y periodista funcione, debe existir complicidad entre la fuente y entre el periodista. Y es que en el fondo nos necesitamos unos a otros. En realidad tenemos objetivos comunes. Nosotros deseamos contar noticias que sean verdad, para tener más oyentes y para a la vez tener contentos a nuestros jefes. Y en determinadas ocasiones las fuentes nos van a filtrar una información porque les interesa que aparezca en los medios y que sea pública. Así que al final, fuente y periodista nos encontramos y estamos obligados a entendernos para buscar siempre lo mejor para las dos partes. Para que sepas cómo conseguir tus primeras fuentes, te dejo por aquí arriba el vídeo de cómo cubrir una rueda de prensa, porque en ese vídeo te cuento cómo conseguir tus primeras fuentes y cómo conseguir tus primeros números de teléfono, porque, como vamos a ver ahora, la agenda de un periodista es fundamental. No te preocupes si al principio no consigues ninguna fuente y nadie te cuenta nada, ¿vale? Es lo normal. En la fuente van a aprender a fiarse de ti con el paso de los años. Cuando te conocen, cuando les demuestres que no les vas a fallar, te van a dar información. Y cuidado, que tampoco ellos te fallen a ti.
La relación entre un periodista y su fuente tiene que basarse en dos pilares, la confianza y la fidelidad. Y esta relación se consigue y se refuerza solamente con el paso de los años. Una fuente fiel y en la que puedes confiar y a la que tú eres fiel y confías, te va a dar lo mejor que nos puede pasar como periodistas. Te va a dar una noticia en exclusiva. Porque las fuentes oficiales y las fuentes secundarias las tienen todos los periodistas, pero las fuentes exclusivas no. Las fuentes exclusivas son las que tienes solamente tú. Una noticia que te la van a contar a ti primero y que solo te la van a contar a ti. Y una vez que tú cuentes esa noticia, ya entonces la podrán contar los demás, pero siempre van a ir detrás. Y si lo hacen bien, tendrán que citarte como autor de esa noticia. Y a eso es a lo que tenemos que aspirar los buenos periodistas, a que todas nuestras informaciones sean exclusivas, porque eso te da autoridad, eso te da caché y va a hacer que los oyentes escuchen tu programa porque tú les das las noticias antes que nadie. Pero cuidado, todo lo que cuentes debe ser siempre verdad. Dime cómo es tu agenda y te diré qué tipo de periodista eres. Una de las primeras cosas que le digo a los nuevos cuando llegan a la redacción es que no tiren ningún teléfono que consigan porque nunca sabes cuándo vas a poder necesitar ese teléfono y cuándo te va a ser útil. Y también que cuando vayan a cubrir cualquier noticia se presenten y pidan todos los teléfonos de contacto que puedan en el lugar que estén. Porque tener contactos es imprescindible en un periodista, porque te permite acudir de manera rápida y certera a esas fuentes que te pueden dar información veraz y precisa sobre un asunto, o fuentes también que te van a ayudar a contrastar una noticia. Así que todos los teléfonos y contactos que consigas lo tienes que guardar, ya sea en una agenda de papel o en una agenda virtual. Un periodista puede encontrar teléfonos de muchísimas formas. Hace años, las páginas amarillas y las páginas blancas nos servían para localizar los teléfonos, porque aunque fueras famoso, sí, tu número de teléfono aparecía en las páginas blancas. Vamos a responder ahora a una pregunta fundamental. ¿Cómo se contrasta una noticia? Como dijo Gabriel García Márquez, la mejor noticia no es la que se da primero, sino la que se cuenta mejor. Y para contarla mejor hay que contrastar todas las informaciones que nos llegan. Cuando te llega una noticia, estas son las primeras preguntas que debes hacerte. ¿Cuáles serían mis fuentes? ¿A quién debo llamar? ¿Qué preguntas debo hacer a esa persona a la que llamo? ¿A quién llamo primero? Y sobre todo, ¿de quién me fío más? Entonces, ¿cómo se contrasta una noticia? Bueno, pues se contrasta consultando por lo menos 2 o 3 fuentes. Tienes que hablar con todas las partes. Por ejemplo, si se trata de un fichaje y la noticia te llega del representante o del jugador, tienes que confirmar esa noticia con el director deportivo del club con el que están negociando. Y al revés, si la noticia te llega del equipo, la tienes que confirmar con la otra parte, con el futbolista o con su agente. Y si no consigues contrastar una noticia, el consejo que te doy es muy simple. No la cuentes. No te aconsejo que te la juegues. Antes de contarlo, piensa qué haría un buen periodista y entonces tú solo vas a tener ya el por qué no debes arriesgar. Es mejor callar que equivocarse, porque la credibilidad tarda años en conseguirse y perderla es tan solo cuestión de un error. Vamos con otra cuestión importante. ¿Cómo se citan las fuentes en el periodismo deportivo? Porque no todas las fuentes se citan, pero las que sí puedes citar se puede hacer de varias formas. Es habitual encontrar expresiones que den detalles de cómo se consiguió la información, dando a entender incluso cuál es la fuente. Por ejemplo, según una nota de prensa publicada por el Real Madrid, lo ha dicho en una entrevista en exclusiva en el diario AS. Según fuentes consultadas por la cadena SER, o frases tipo, según fuentes oficiales de la Federación. También, así lo ha anunciado el presidente en rueda de prensa. Cualquiera de esas expresiones son válidas en antena para citar a una fuente que ha dado o que nos ha dado una noticia. Luego se puede citar de forma directa diciendo textualmente las declaraciones de la fuente. Por ejemplo, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dice que, y citamos literalmente, estoy convencido que Mbappé no va a renovar con el Paris Saint-Germain. Si fuéramos un periódico, abrimos y cerramos comillas antes y después de esa frase. Y podemos citar también de forma indirecta, cuando no citamos textualmente la información, sino que la explicamos. Por ejemplo, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha asegurado que Mbappé no va a seguir en el Paris Saint-Germain. Elegimos solamente la parte de la frase que nos interesa destacar. Desde hace un rato llevo preparándote para que escuches la respuesta a esta pregunta. ¿Debes fiarte de todas las fuentes? No. No debes fiarte de todas las fuentes. Y sobre todo no debes fiarte de las fuentes que no conoces. Fíate de aquellos que conozcas. De los que nunca te mienten. De los que tú sabes que son fiables. Del resto, a ver, del resto no te digo que desconfíes, pero sí te digo que tengas cuidado y que contrastes. Aunque lo de contrastar tienes que hacerlo siempre. Contrastar es una obligación. Ojo a esto porque a veces ocurre que el trato con la fuente se convierte en amistad. Pero mucho cuidado, que aunque haya amistad, cada parte tiene siempre su objetivo y cada parte va a defender sus intereses. Por eso es fundamental contrastar con varias fuentes para consultar todos los puntos de vista
de una noticia. Durante toda nuestra carrera tenemos que cuidar esas fuentes habituales, porque son las que nos van a dar las noticias o nos las van a confirmar. Mientras que va a haber fuentes con las que solamente vamos a hablar o las vamos a consultar en un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, con un representante mientras se negocia un fichaje. Incluso a estas también hay que cuidarlas, hay que regarlas de vez en cuando porque nunca se sabe cuándo vas a poder necesitar esa fuente otra vez. Y hablando de fuentes y de cuidarlas, te dejo por aquí arriba un vídeo sobre el off the record. ¿Hay que revelarlo o el off the record hay que llevárselo a la tumba? Bueno, ¿lo ves? Y si eso luego me cuentas. Ya sabes que es una fuente informativa y por qué es importante. Conoces qué tipos de fuentes hay en el periodismo deportivo. Has aprendido cómo se consigue una información y cómo se contrasta una noticia, porque ahora ya sabes cómo se consigue una fuente y lo importante que es tener fuentes exclusivas. Y estoy seguro que a partir de ahora vas a ordenar y vas a organizar todas tus fuentes en una agenda. Me da igual que sea en papel como toda la vida o que lo hagas en una agenda virtual. Ya has aprendido también que no debes fiarte de todas las fuentes y mucho menos fiarte de las que aparecen en las redes sociales. ¿Eres periodista deportivo? ¿Ya tienes fuente de información? Dime cómo las usas. ¿Te fías de ellas? Cuéntamelo en los comentarios. Y ya que estás por ahí abajo, suscríbete, que esta masterclass que te acabo de dar no te la dan en ninguna facultad. Te lo digo yo.